Liturgia de la Palabra, martes 20 de octubre, 29ª semana del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, y eran extraños a las alianzas y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. En consecuencia, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La felicidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Dale, Señor, la paz a tu pueblo. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa, y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada, y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Este martes 20 de octubre seguimos meditando la hermosa carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, y sin duda, gran mensaje para nosotros cristianos
de este tiempo. Quiero, al igual que ayer, prácticamente volver a repasar toda la carta que hoy nos ocupa, capítulo 2, del versículo 12 al 22, porque ella misma tiene gran significado, gran contenido para nuestra vida cristiana. Me regreso a ayer lunes, cuando San Pablo decía en el capítulo 2, versículo del 1 al 10, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, por pura generosidad suya hemos sido salvados. Y hoy vuelve nuevamente San Pablo como a insistir, y les dice, y nos dice, recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo. Pablo insiste en lo de antes y en lo de ahora. Antes, sin Dios, muertos por el pecado. Sin Dios, sin fuerzas, sin Dios, sin esperanza. Pero por la misericordia y por el amor de Dios, renovados en Cristo, regenerados, criaturas nuevas. Sin Dios, antes, excluidos de la ciudadanía de Israel, y eran extraños a las alianzas y promesas. Y vean qué importante, sin Dios, sin Cristo, antes no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Y es que esa es la realidad, hermanos y hermanas. Sin Dios, sin Cristo, no hay esperanza para nada. Y esto es algo que nos tiene que quedar bien claro. Por eso, en otra carta, San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que es mi fuerza. Y por supuesto, nosotros también todo lo vamos a poder en Cristo, Señor, que es nuestra fuerza. Sin Dios nada, sin Cristo en el pecado, excluidos de la ciudadanía del cielo, extraños a las alianzas y promesas, sin esperanza. Y entonces hace la comparación, como lo hizo ayer. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, vean la diferencia. Ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Y si volvemos a la carta a los Gálatas, diría, no por normas y preceptos, sino por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y ahora más que nunca necesitamos paz, esperanza, necesitamos confianza, y por eso debemos de buscarlo a Él, porque Él es nuestra paz. Ayer saqué un ratito para ver las noticias y le escuchaba cómo se están necesitando cada vez más psicólogos, más terapeutas para atender a la población deprimida de este país, fruto de la pandemia, fruto de todas estas circunstancias que está viviendo el país. Y por supuesto, hay preocupación, hay depresión, hay situaciones de angustia. Y la invitación a la luz de la palabra de Dios es, Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz, es nuestra esperanza. Ahí está toda esta situación difícil, complicada, pero busquemos en Él nuestra paz, en Cristo nuestra esperanza. Y sigue explicando Pablo, Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo, destruyó con su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Y esto es muy importante.
Por eso, hace unas semanas atrás les decía, no podemos dejarnos llenar nuestro corazón de odio, de malas palabras, de vulgaridades. No podemos desear el mal a nadie. No podemos que la situación que vive nuestro país nos llene el corazón de odio hacia una persona. Por eso dice San Pablo, Él destruyó en su propio cuerpo el odio, ese resentimiento, todos esos malos sentimientos que se guardan en el corazón, hay que destruirlos. Bueno, Cristo los destruyó en su cuerpo para que no nos dañen a nosotros. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, como lo meditamos en la carta anterior a esta que estamos meditando, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo. Y eso es lo que hoy necesita más que nunca la Iglesia: hombres nuevos, mujeres nuevas, nuevas actitudes, nuevas mentalidades, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vuelve a repetir otra vez, que nos quede bien claro, si Cristo le dio muerte al odio en su cuerpo crucificado, nosotros no nos podemos estar llenando de odio, si Él ya lo venció. Y entonces, por todo esto, dice Pablo, por todo esto que les estoy diciendo, en consecuencia, ustedes son conciudadanos de los santos, pertenecen a la familia de Dios, y esto es muy importante, que también nos quede bien claro, somos conciudadanos de los santos, vivimos en esa ciudad santa, que se encamina hacia la eternidad. Convivimos con todos los santos del cielo, pertenecemos a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Eso es lo que somos. Estamos edificados y tenemos que seguir construyendo y edificando nuestra vida cristiana, familiar, eclesial, sobre la roca que es Cristo, la roca firme, por medio del Espíritu Santo, para que seamos morada de Dios, para que Dios habite en nosotros. Y Jesús, en el Evangelio, creo yo que con la misma línea también que trae Pablo, podríamos decir, le dice a sus discípulos, estén listos, estén preparados. Veamos que en el Evangelio es una constante esta invitación de Jesús. Estén preparados, estén listos, con la túnica puesta, con la lámpara encendida. ¿Cuál es esa túnica que debemos de estar puesta? ¿Cuál es esa túnica que debemos de tener puesta? La vida de la gracia, el traje que nos dieron el día del bautismo, la gracia de Dios. Para mí, esa túnica que debemos de llevar puesta es la gracia de Dios. Estar revestidos de Cristo siempre, en todo momento, en todo lugar, en donde estemos trabajando, estudiando, descansando, en cualquier parte. Tener la túnica puesta, estar revestidos de Cristo. Y algo importante que hace referencia en este capítulo 12 de San Lucas, pero también que hace referencia en la otra parábola de las
10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas no tenían las lámparas encendidas. Y aquí Jesús dice, túnica puesta, es decir, vida de la gracia, revestidos de Cristo y lámparas encendidas. Esas lámparas encendidas es la fe, son las buenas obras que nosotros tenemos que estar haciendo. Esas buenas obras solo yo las puedo hacer. Por eso es que en la otra parábola de las vírgenes insensatas, las vírgenes prudentes no podían compartir el aceite de las buenas obras, que es lo que mantiene la lámpara encendida, la lámpara de la fe, de la esperanza, del amor. Por eso, hermanos y hermanas, la invitación es muy clara. Estemos preparados, estemos siempre listos, con el traje de la gracia, con el traje de Cristo bien puesto, la lámpara encendida, con buenas obras que mantenga encendida la llama de la fe, de la esperanza, del amor. Y en estos 3 versículos del capítulo 12, Jesús saca una nueva bienaventuranza. Recordemos que las bienaventuranzas son aquellas que dicen, dichosos ustedes. Aquí hay otra bienaventuranza, dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela, es decir, despiertos, preparados, dichosos. Es una bienaventuranza para todos aquellos que no se duermen, para todos aquellos que que están siempre preparados, que no se dejan llevar por las cosas de este mundo y se adormecen. Dichosos aquellos a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela, los encuentre preparados, los encuentre listos, con la túnica puesta, con la lámpara encendida. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos, bienaventurados, los que estén preparados. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, preguntémonos, si hoy fuera nuestro último día, si hoy nos llamara el Señor a su presencia, ¿estamos listos? ¿Hemos arrancado de nuestro corazón odios, resentimientos, envidias, pleitos, celos? ¿Hemos arrancado de nuestro corazón todo lo que nos impide estar con ese traje de la gracia bien puesto? Si hoy fuera mi último día, ¿podría ser yo dichoso porque el Señor me encuentra preparado en vela, con las buenas obras, con la fe, la esperanza y el amor, con esa llama encendida? ¿Seremos de los bienaventurados si hoy fuera nuestro último día? ¿Seremos de los dichosos a los que el Señor va a encontrar preparados? Que la palabra de Dios hoy sea esa luz que nos ilumine para ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, y estemos trabajando, estemos preparados, listos, para cuando Él venga. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre usted y sobre su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.